Seguim, 11:57, i ara tenim amb nosaltres a Alexandra Di Stefano, periodista internacional i escriptora, una dona amb una trajectòria marcada per tres grans eixos: el periodisme, la recerca interior i el compromís amb la justícia social. A través dels seus llibres i articles comparteix una mirada sovint perplexa davant d'un món en transformació, però també plena d'esperança en la capacitat de l'ésser humà per evolucionar. Bon dia, Alexandra, buenos días. Hola, buenos días, Jordi. Muchas gracias por esta invitación para hablar aquí. Creo que mañana te tenemos aquí en Vinaroz, en una conferencia que organiza Triangle. Sí. Mañana voy a dar una conferencia en el auditorio Carla Santos a las 7 de la tarde. Bueno, mañana que vengan todo el mundo a verte, y vengan ahora vamos todo a el hablar mundo no de a la verme. conferencia, sino que vamos a hablar vamos a conocerte Muy un poquito. bien, un placer. Porque has vivido y trabajado en contextos muy complejos del mundo. Sí. ¿Qué momento como periodista te hizo entender realmente la naturaleza humana? Bueno, mira, yo para explicaros un poco, yo soy filóloga árabe. Entonces, claro, siendo filóloga árabe, casi lo normal hasta cierto punto es que me mandaran a Oriente Medio por la lengua. Hablo árabe, inglés, francés, italiano, y entonces en la época en que me mandaron a Oriente Medio es porque necesitaban a alguien con lenguas. De periodismo sabía cero, o sea que he ido aprendiendo por el camino. Bueno, entonces, claro, Oriente Medio ha sido, digamos, mi campo de trabajo, y entonces ya sabemos que es un sitio muy complicado, es un sitio complejo, es un sitio postcolonial, con muchos intereses económicos y políticos en la zona, y entonces con muchos gobiernos que son gobiernos dictatoriales, en fin, un sitio con conflicto. Sobre lo que tú me dices, ¿dónde yo he sentido esa naturaleza humana, buena, mala? ¿Cómo es la naturaleza humana? Muchas veces entendemos cómo es la naturaleza humana más en tiempos de paz que de guerra. Sabemos que las guerras son complejas y se hacen atrocidades que estamos viendo en vivo y en directo. Yo, por ejemplo, lo que ha pasado en Gaza es una cosa que me ha herido mucho. Pero en tiempos de paz la gente muchas veces también es cruel. Hay un artículo que francamente me ha marcado mucho, me ha hecho sentir muy mal, un artículo que escribí en Dubái, porque estuve también, en fin, cubriendo toda la zona del Golfo Pérsico, donde hasta el 2010 cogían a niños pequeños para correr las carreras de camellos. Los ponían con velcro y les hacían correr en las carreras de camellos. Estos niños eran originariamente de países del tercer mundo que secuestraban en esos países: Sudán, Bangladesh, Pakistán, India. Y entonces cuando yo voy y escribo, hablo con esos niños, claro, digo, ¿cómo puede ser tan cruel la gente como para llegar a hacer esto? En tiempos de paz hacemos esto, ¿qué no haremos en tiempos de guerra? Bueno, de esta historia, ¿qué es lo que más me preocupa? Además que esos niños eran maltratados, les daban poco de comer para que pesaran menos a la hora de montar en un camello. En el 2010 los países del Golfo Pérsico, impunes, ricos, dicen que estos niños los van a devolver a sus países de origen y que van a cambiar a los niños por robots. Entonces mi pregunta: niños que secuestraron con 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que ya no recuerdan la lengua materna ni de dónde provienen, ¿dónde han ido a parar esos niños a partir del 2010? Tirados a la calle. Claro, es que ya no ha habido nunca más nada sobre esta información, y eso me duele, y eso me lo pregunto, porque es algo que yo viví... Y que me imagino que esto te ha transformado personalmente, estas experiencias, y ¿qué es lo que más te ha sorprendido la capacidad del ser humano? Su capacidad de la crueldad. ¿Su crueldad o la capacidad de bondad? Pues mira, te diré que la capacidad de crueldad. ¿Por qué? Yo creo que el ser humano por naturaleza es bueno. Esta es mi opinión. Lo que pasa es que cuando el ser humano se deja arrastrar por el ambiente social y no hay unos principios éticos universales, porque para mí, claro, cada país y cada cultura tiene sus principios, pero yo de esos principios no me fío de los principios éticos universales.
Entonces, cuando faltan esos principios éticos, cuando la gente se deja arrastrar por el ambiente que hay en ese sitio donde vive, es cuando aparece la crueldad. Pero yo creo firmemente que el hombre, por naturaleza, cuando nacemos no somos malos, pero tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y reflexionar. Hablas a menudo de la perplejidad con una mirada hacia el mundo, ¿no? Hacia el mundo, sí. ¿Esta perplejidad es dolorosa o lleva al conocimiento? Bueno, la perplejidad, mira, mi planteamiento es este. Yo pienso que no tenemos que dejar de tener perplejidad, porque si no hay perplejidad ante lo que pasa, podemos normalizar algo que está mal, podemos normalizar el mal. Y para mí es importante mantener una mirada perpleja ante el mal. Y bueno, que lo vemos en muchos aspectos de nuestra vida. Tu búsqueda espiritual comienza desde muy joven. Sí. ¿Qué te ha aportado o qué no te ha dado el periodismo? Bueno, el periodismo, claro, te abre los ojos a muchas cosas, porque, bueno, es fascinante. Yo con el periodismo, que ya te dije que yo originariamente no soy periodista, he desempeñado el trabajo de periodismo muchos años, pero originariamente no era periodista, al revés. Yo tengo una madre que era periodista, se casó también con un periodista, trabajaban en Televisión Española, y yo de pequeña siempre había dicho cualquier cosa menos periodismo, porque la imagen que tenía yo del periodismo es que, digamos, que era un trabajo en que la gente se daba codazos para subir, y yo no quería esto, quería una vida más tranquila, pero por otra parte me ha encantado poder viajar. Entonces tú me has dicho sobre, la pregunta era sobre los que me ha dado y que no me ha dado el periodismo a nivel espiritual, me has dicho. Bueno, a nivel espiritual realmente la que me dio mucho fue esta madre que, siendo periodista en los años 60, cuando nací yo, estaba muy interesada por los temas espirituales. Y entonces hay una anécdota que yo recojo también en este libro, El sueño de una sombra, del que hablaré mañana y hablaremos hoy también, que quedó entre los finalistas del Premio Planeta en 2020, pues recojo cómo los grandes castigos de mi madre cuando mi hermano y yo éramos pequeños era sentarnos de cara a la pared y decirnos: a ver, como os habéis portado mal, no os podéis mover hasta que no veáis al dios Krishna, dios hindú. Y entonces, claro, yo era muy ingenua bueno, yo me podía pasar horas. Mi hermano más listo, al cabo de 5 minutos: mamá, ya he visto al dios Krishna, ¿me puede ir a jugar? Y se iba a jugar y yo mirando a ver, que nunca me apareció. Pero me refiero que ya, digamos, que crecí en un ambiente que había un interés espiritual. Y eso, pues, claro, la manera que tenemos de ser todos lo llevamos al trabajo que hacemos. Entonces yo, en mi trabajo que he hecho, siempre he mirado de buscar historias que tuvieran un carácter más humano, que pudiera denunciar hasta cierto punto. Has puesto ya el sueño de una sombra encima de la mesa. Vamos a pasar a la parte de la literatura, arte y compromiso social, que es también todo lo que tú mueves. En tu novela explicas la figura de tu bisabuelo. Sí, mira, de hecho, ¿qué pasó? Cuando empecé a escribir este libro, mi marido también es periodista. De hecho, nos conocimos... Y no quería saber nada de periodismo. Yo no quería, pero bueno, hasta me casé no solo mi madre periodista, sino hasta mi marido periodista. Bueno, con él, un inciso, nos conocimos en Chipre. Mi primer trabajo como periodista lo realicé en Chipre, porque a finales de los años 80, y bueno, y antes, yo llegué en el 89 a Chipre. Chipre, que es esta isla en el Mediterráneo, la capital Nicosia, es la última capital dividida en grecochipriotas y turcochipriotas. Bueno, llego en el 89 a Chipre y por primera vez a hacer ese trabajo de periodista. Y hablando del libro, que es una cosa que explico en este libro, de repente me encuentro en este ambiente donde convivíamos periodistas, espías y gente de embajada. Todo el mundo que mirábamos, Irán, Irak, porque las agencias y los espías y todos se habían trasladado, como había una guerra civil en el Líbano, se trasladaron a vivir a Chipre. Bueno, yo me encuentro en este ambiente fascinante, imagínate, sin saber nada de periodismo, me encuentro en este ambiente de espías, donde en el libro también cuento un caso de tener este amigo que me pide de quedarse en mi casa durante 3 días porque tenía que dejar Chipre y se volvía al Líbano.
Este amigo era un doble espía, espía para el Reino Unido y espiaba para Irán. Entonces, te digo un poco para el ambiente en donde empecé, que también recojo en el libro, como tú dices, luego te hablo de mi friend. Bueno, pues me encuentro con esta situación en casa de este chico que me dice, por favor, no me puedo quedar 3 días contigo. Yo sabía su background, sabía quién era. Resulta que al segundo día que yo llego de la agencia de trabajar, porque la oficina de la EFE estaba allí, llego de mi trabajo de la agencia EFE y nada, nos saludamos, me voy a descansar, al cabo de un rato llaman al telefonillo abajo y entonces digo, mira, por favor, ves a abrir porque estoy muy agotada. Y bueno, me dice, bueno, me llaman abajo, tengo que ir un momento abajo a abrir y que alguien quiere verme y ahora vengo. Y entonces, al cabo de muy poco rato, vuelve blanco, pálido, y digo, bueno, ¿qué le ha pasado? Digo, ¿qué te pasa? Porque estaba pálido, sudando, horroroso, ¿qué te pasa? Y entonces, bueno, al final de insistir yo mucho, me dice, mira, me entrega, dice, no puedes decir nada a nadie. Me entrega un sobre, abro el sobre y sale una bala. Y me dice, es que han venido los iraníes a amenazarme. Han venido a mi casa. Yo me puse furiosa porque vinieron a mi casa sabiendo que yo tengo relación con este tipo. Y digo, también estoy en peligro yo. Y ahora, y también, por otra parte, el que luego fue mi marido, que en ese momento estaba en Irán, que trabajaba en otra agencia de noticias. Esto lo vincula a lo que tú me dices de mi friend. Cuando empecé a escribir el libro, justamente fue mi marido que como periodista me dice, bueno, ¿qué es lo que tienes delante de los ojos y que puede ser fascinante e interesante? Pues mi bisabuelo, mi friend, que empiezo el libro con él escribiendo una biografía inédita de él, porque yo me crié justamente en su estudio con su segunda mujer, que era mi bisabuela, con Julia. Entonces empiezo porque justamente mi friend era una persona que te diré que odiaba a los periodistas, o sea que si nos hubiese conocido nos hubiese odiado, porque él hacía, cuando le querían hacer una entrevista, ¿qué hacía? Él decía, mire, escriba usted que nació en Barcelona y después añada usted lo que quiera. O sea que era una persona que, vamos, no hacía entrevistas, no gustaban los periodistas, y entonces yo fui buscando la figura de mi friend y encontré que era una persona tremendamente buena, con un gran sentido del humor. Hay muchas anécdotas que cuento sobre él. Por ejemplo, una anécdota es cuando viajó mucho, cruzó muchas veces el Atlántico. Entonces, en una de las veces se va a San Francisco porque le habían dado una medalla de honor por un premio de pintura que había ganado. Entonces, cuenta él que en el barco había una señora norteamericana súper rica, y entonces se ve que le dijo a mi friend, le dice, mire, nosotros como somos muy ricos, nosotros podemos comprar todo el arte que ustedes tienen y además todo lo que queramos, pero en cambio ustedes no. Y mi friend, que no se achicaba con nadie, le dice, mire señora, ustedes pueden ser ricos, pero a ustedes les falta el talento. Y esto, bueno, es una cosa que me encanta, porque era una persona de contestaciones rápidas. ¿La escritura es para ti una herramienta de denuncia, de sanación o de transformación? Albert, de todo. No, de sanación no, porque lo que te decía, yo soy meditadora desde hace muchos años. O sea, con una madre como la que tuve, que ella era meditadora, yo a veces digo casi que he nacido meditando. O sea, que no es de sanación porque yo me sano con la meditación y con todo eso que yo he aprendido, porque he tenido la suerte de, además de viajar por el mundo, escribir, poder hacer artículos y además conocer a maestros espirituales. Entonces no encuentro, para mí escribir no es sanación, pero en cambio sí es denuncia y sí es compartir. Yo escribo porque me gusta a mí mucho compartir, no compartir cosas personales, pero he conocido a gente tan interesante en mi vida que he utilizado, por ejemplo, el libro del sueño de una sombra para hablar sobre estas personas. ¿Qué tenían que decir estas personas? Maestros espirituales, gente que he conocido por el camino, cosas de periodismo, cosas sociales, ¿sabes? Cosas de mi friend. Entonces, para mí, por una parte es esto y por otra parte también es denuncia. Porque yo considero muy importante que cuando pasa algo, es importante que alguien lo vea y que alguien lo diga. Porque un poco, quizás no podemos solucionar el mundo, pero sí podemos ser testigos de eso que está pasando. Tú has escrito sobre realidades muy duras. Has escrito sobre Gaza, las mujeres afganesas, sí, figuras como Julian Assange.
¿Qué Sí. papel puede tener la palabra ante la injusticia? Pues yo creo que la palabra es un arma necesaria. La palabra es un arma necesaria. Yo, el último libro que he escrito se llama Todo es un grito para decirte que me quieras, que son reflexiones poéticas en el que recojo pues, poesías, como dices tú, una está dedicada a los niños de Gaza, otra a las mujeres afganas, otra a Julian Assange, que Julian Assange, bueno, hizo una gran investigación y nos abrió los ojos a muchas personas. Entonces, yo creo que una manera, yo no voy a empuñar un arma. De hecho, la ética periodística, tenemos prohibido ahí el código de honor periodístico en el que un periodista no puede empuñar un arma. Pero podemos empuñar, antes sería el bolígrafo. El bolígrafo, ¿no? Ahora podemos empuñar escribiendo en un teclado. Pero es muy importante. Para mí la palabra es un arma necesaria. Por lo tanto, tú defiendes que todavía se puede cambiar conciencias en un mundo dominado por la inmediatez digital, ¿no? Yo creo que sí, porque mira, siempre decimos ahora no se lee, pero leer no ha sido una cosa mayoritaria nunca. No, nunca. Por esto, entonces quiere decir que no importa, tampoco se leía tanto antes, tampoco se lee Creo tanto que ha habido ahora. mucha gente coleccionista de libros que les digo yo, Exacto. que es tener la librería llena de Sí. libros y pero no lo has leído. Exacto, es verdad, y además de, incluso hasta había oído gente que les gusta ver estos verdes, estos rojos, estos no sé qué. O sea que el mundo es así, siempre se escribe para una minoría, pero por esto no tenemos que dejar de Yo sí te escribir. puedo decir que me encanta leer, pero tú me dirás, ¿qué te gusta más? Según el momento. Claro, Hay veces que Sí. me apetece una novela, hay veces que me apetece historia, hay veces que me apetece un poema. Bueno, Igual que la escucha. música, según como esté. según como estés, pero espero que te apetezca leer mi novela, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Vamos ya yendo hacia el final de la entrevista y vamos a hacer una pasada rápida, una mirada crítica al mundo actual, que creo que después de décadas observando la política internacional, estamos delante de un momento especialmente peligroso de la historia. Yo creo que no hace falta ni que lo diga yo porque todos lo vemos, ¿no? Estamos en un momento peligroso porque estamos ante desencadenantes de guerras mundiales. Tú ya dices, antes que hemos hablado un poco, tú ya piensas que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero claro, estamos o estamos a un paso. Una, porque la guerra entre Rusia y Ucrania no se concluye. Rusia, Ucrania, Israel, Israel, Gaza, en África Gaza. son las grandes guerras olvidadas. ¿Cuántos años se llevan guerras en África? Bueno, siempre, pero lo que pasa es cómo Y son es el las grandes mundo. guerras olvidadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque en África no hay dinero. Si se mueren los pobres, no nos importa. La sociedad es tan triste que es así. Si se mueren los pobres, si hay guerras entre países pobres, no nos importa. Pero nos importan los sitios donde hay dinero y donde hay riquezas naturales que podemos llevarnos. Entonces, pues sí, estamos a dos pasos luego Estados Unidos, ya has visto que ha desplegado todos estos buques y armamento cerca de Irán, o sea, una posible guerra Irán, Israel, Estados Unidos, que pueden ser desencadenantes de la Tercera Guerra Mundial. Yo veo Sí. la guerra Tú ya la ves, y tú ya la ves, yo Porque también aparte ya la casi. veo en Europa con Rusia, que no sabemos qué puede pasar. Sí. China está ahí. Y no significa, Bueno, China cuidado de- con despertar el gigante pero dormido. China va diciendo, no, yo quiero tener buenas relaciones con todos. Los chinos son muy listos. Sí, pero tú y- piensas que China geoestratégicamente está haciendo su guerra. ¿Y su guerra qué es? Creo que posee más del 60% de África. Pero son guerras comerciales. Me refiero, creo Sí. que posee la mayor Mucho. parte de la deuda americana. Exacto. O sea, está haciendo su guerra. Pero son guerras inteligentes, porque oye, la guerra que no es inteligente siempre me parece con armas. Cuando llegamos a las armas, quiere decir que ya no ha habido inteligente para solucionar aquello. Hagan Vengo a ustedes referir comercio, hagan vengo a ustedes referir comercio, no desde mi guerras. punto de vista, que el día que nos queramos dar cuenta, pues Todo pertenecerá a China, China dirá, hasta yo nosotros. pongo el precio, yo Sí. pongo las normas, Sí. y si no te quedas sin. Eso sí, puede ¿Por ser. qué? Porque sí. a lo mejor yo creo que Europa hace mucho tiempo que nos miramos el ombligo y no miramos realmente Sí. las necesidades de Europa. Exacto. Pero bueno, esto sería Sí, sí, otro sí. tema. Por Exacto, lo tanto, exacto. podemos decir que te preocupa el futuro que podamos Mucho. dejar a las nuevas Pues generaciones. me parece porque, y ahora ya lo vamos leyendo en estadísticas que van saliendo, que las nuevas generaciones parece que serán
más empobrecidas que nosotros. Claro, si hay guerras, si hay cambio climático, claro, dejaremos generaciones más empobrecidas. Que la próxima generación viva peor que los padres es muy doloroso. Y luego también dejaremos generaciones donde no hay los valores éticos universales, porque ya te digo, yo no creo en los valores pequeños de cada cultura, no. Dejaremos generaciones que no tienen valores éticos universales. Claro, mi pregunta es, si las cosas van mal, si la economía va mal, si hay guerras, ¿dónde te vas a poder asir? ¿Qué asidero tendrás si no hay valores éticos en tu vida? ¿Mantienes esperanza? Mantengo la esperanza por lo que te decía. ¿Y dónde la encuentras? Yo la encuentro en la vida interior. Yo encuentro que yo, por ejemplo, mi propia experiencia es que mi esperanza está dentro mío. Y mi esperanza, no, la esperanza yo también creo que la próxima revolución tiene que ser la revolución espiritual. No digo religiosa, porque religiones en el mundo hay mucho. La revolución espiritual, porque una persona espiritual, imagínate, yo lo sé porque tengo unas 50 personas a las que doy clases en Barcelona de meditación en un sitio del ayuntamiento. Y entonces estas personas que llevo dando clases hace 10 años me dicen, oye, hemos cambiado nuestra vida porque estas cosas que vamos aprendiendo de introspección interior, de silencio interior, de observación, de atención, nos van mejorando nuestra vida. Claro que va mejorando, porque una persona espiritual de verdad es una persona que no tiene miedo ante la vida. Y si te fijas, los gobiernos muchas veces, ¿qué hacen? Las instituciones, los gobiernos que quieren que vivamos con miedo. Pero una persona espiritual tiene la seguridad interior y la valentía de saber que somos más que el cuerpo, la mente y las circunstancias. Vamos ya hacia el final, Alexandra, que se me acaba el tiempo, y cerraremos hablando de tu libro, del sueño de una sombra. Sí. El periodista Tomás Alcoberro te definía como una periodista espiritual. Sí. Iba a preguntar, sí. ¿Te reconoces? No hace falta que te preguntes si te reconoces, porque durante toda la entrevista, has estado demostrando que tienes esta espiritualidad. Sí, sí. Tu libro quedó entre los 10 primeros del Premio Planeta en 2020. el 2020. Sí, explícanos un poquito qué encontraremos en este libro, en El sueño de una sombra. Yo creo que encontraremos todo lo que hemos venido hablando hoy, o sea, porque es un libro de viajes, es un libro de experiencia, es un libro de vida interior, es un libro de cosas sociales, es un libro de denuncia, o sea que encontraremos un poco todo lo que hemos hablado hoy aquí. Que es lo que recojo en el libro. Mañana, mañana hablaré también del libro y de los otros libros que he publicado. Tomás fue muy amable, Tomás Alcoberro, que bueno, él ha trabajado en Oriente Medio 50 años y tuvo la amabilidad de presentarme el libro en Barcelona. Estoy muy agradecida por esto. La última. A ver, dispara. Si tuvieras que resumir el sentido de tu vida en una sola idea, ¿qué idea sería? Mira, yo creo que la vida, el mundo, es la lucha del mal por derrotar a la bondad. Pero si te fijas, claro, derrotar la bondad significa que nos volvamos menos solidarios, que nos queramos menos. O sea, derrotar a la bondad es eso, que no seamos, digamos, seres humanos, digamos, con corazón. Pero la maldad nunca puede derrotar a la bondad, porque durante toda la historia de la humanidad ha intentado derrotarla, pero la bondad está dentro de cada uno de nosotros. Y ya para concluir, una cosa que me gusta mucho de Jane Goodall, que era esta etóloga que había estudiado a los primates en África, una mujer que me pareció fascinante siempre, ha muerto hace poco. Ella decía una cosa, dice: yo veo al mundo como un gran agujero negro, pero al final hay una luz. Esa luz nunca va a venir hacia ti, eres tú que tienes que arremangarte e ir hacia la luz. Y eso creo que es un buen mensaje para todos. Hay que arremangarse y trabajar para que el bien siempre prevalezca. Esto es muy importante. Alexandra Di Stéfano, muchísimas gracias por haber venido a compartir estos momentos aquí en Canal 56, en la Nostra Gent, y bueno, y que mañana vaya muy bien esta conferencia aquí en Vinaròs, en el auditorio de
Carles Santos a las 7 de la tarde, sí, sí. Y bueno, pues ahí la gente pues va a poder escucharte y luego compartir contigo pues lo que haga falta Muy bien, será un placer. Y hasta la próxima. Hasta Esperemos la próxima. que haya próximo libro Será y desde Trangol pues ya nos irán informando. Muy bien. Gracias, Estupendo, Alexandra. Jordi, muchas gracias, encantada.